Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Conce Macías y soy la directora de proyectos de la empresa Alma Natura, una empresa social cuyo propósito es ayudar a la fijación de población rural. Y nada, lo repito por si alguno de vosotros y de vosotras no habéis visto el vídeo anterior. Pues nada, en este módulo precisamente donde vamos a trabajar sobre cómo montar un proyecto de innovación social, creía importante que más de hablar por aquí por contenidos, que ya lo tenéis descrito en el módulo, me gustaría poder contaros cómo Alma Natura desarrolla los proyectos de innovación social a través de un caso muy concreto, para que vierais un poco cómo era el desarrollo completo y cuál fue su resultado. Sí que es verdad que antes de contaros el ejemplo, me gustaría que supierais que muchas veces en los proyectos de innovación social no podemos cumplir cada una de las etapas, pero sí quedarnos con las etapas más importantes, ¿no? Yo lo he resumido de alguna manera en 3 ingredientes, que es sentir, hacer o pensar y actuar, un poco para identificar esos momentos tan importantes dentro de un proyecto de innovación social como es empatizar, desarrollar un prototipo y medir su transformación, ¿vale? Entonces, bueno, pues precisamente uno de los proyectos al cual más cariño tengo, precisamente porque sí que es verdad que pudimos desarrollar el proceso de innovación social aplicando una de las herramientas o metodologías más conocidas en estos procesos, que es el Design Thinking, que precisamente os lo pongo en el contenido con algún enlace para que podáis investigar. Entonces, en este proyecto que hicimos, que precisamente fue en un pueblo de la provincia de Huelva, que se llama Isla Cristina, de la costa, desarrollamos una exposición en un centro de interpretación que estaba totalmente abandonado y en desuso. Era una instalación precisamente que tenía mucha historia, porque ya había pertenecido a guardas forestales, después había sido abandonado, después la volvieron a reutilizar como un sitio para guardar los utensilios de pesca, luego volvieron a abandonarlo para reconvertirlo en un centro de interpretación bueno, muy poco atractivo para la comunidad turística, por lo tanto se volvió a abandonar y nos llamaron precisamente para diseñar un centro de interpretación que fuera un poquito más atractivo. Cuando nosotros cogimos el proyecto, sí que es verdad que de alguna manera pensamos si este proyecto estaba totalmente vinculado a nuestro propósito, que es ayudar a la fijación de población rural. Y precisamente sí que es verdad que generar o ayudar a la identidad de un pueblo es uno de los ingredientes básicos precisamente para que la gente se quede a vivir, ¿no? Entonces, pues nada, junto con el cliente hicimos de alguna manera una ideación, imaginamos cuál sería el escenario ideal, ¿no? Para nosotros era muy importante, nosotros no nos dedicamos a reconstruir ningún tipo de instalación, pero sí que vimos de alguna manera que era un enclave importante para volver a unir de nuevo a la comunidad, ¿no? Ya que había tenido tanta historia y tanto significado en el municipio. Por lo tanto, le presentamos al cliente la posibilidad de poder desarrollar un proceso de innovación social junto con la herramienta de Design Thinking, donde pudiéramos identificar los colectivos más referentes dentro del municipio y que ellos participaran dentro del diseño, prototipado y evaluación de la instalación. ¿De acuerdo? Entonces, junto con el cliente nos sentamos, pues bueno, identificamos pues personas referentes, colectivos referentes, de alguna manera para poder crear ese grupo de colaboración y de co-creación durante todo el proceso de innovación social. Pues nada, antes de poder de alguna manera identificar esos colectivos, vivimos durante una semana precisamente en el pueblo de Isla Cristina para poder vivenciar e identificar aquellos ingredientes básicos que tenían que estar presentes en ese centro de interpretación, para que estuvieran reflejados y para que la comunidad pues se sintiera totalmente pues eso, ¿no? Reflejada en lo que allí queríamos presentar. Una vez identificados todos esos valores, todos esos ingredientes básicos que identificaran a la comunidad de Isla Cristina, convocamos a todos esos colectivos en el centro de interpretación. Allí trabajamos sobre todo
en la consolidación de esos ingredientes, es decir, si lo que nosotros habíamos percibido realmente eran ingredientes identificativos de la comunidad Isla Cristina. Y algunos de ellos se cambiaron, unos se pusieron, de alguna manera ellos también apostaron, la comunidad, por ejemplo, educativa, que también participó, pues ingredientes básicos que tendría que tener el centro de interpretación para que fuera atractivo para los niños. Pues bueno, incluso participó una asociación de carnavales, que es uno de los colectivos también más presentes dentro de la comunidad Isla Cristina. Pues ahí nos metimos durante aproximadamente 15 días en la reformulación y diseño de cada una de las partes que tenía que tener ese centro de interpretación. Una vez que lo identificamos, elaboramos una propuesta teníamos muy poquito presupuesto, y entonces de alguna manera empezamos a identificar cómo esos ingredientes de identificación de la comunidad tenían que ser reflejados en utensilios, en actividades que podían hacer al llegar al centro de interpretación. Entonces ahí bueno, fue un momento de co-creación y diseño bastante importante, donde cada uno de los colectivos empezó a recabar utensilios pues de pesca relacionados con personajes importantes. De esta manera, pues cada uno de los colectivos también participó en el diseño interior, ¿no? Bueno, pues hay una parte más de innovación, que se contrató a una empresa de diseño para que pudiera de alguna manera identificar cómo en cada una de las salas podía ser atractivo y esas actividades prácticas que podían hacer a la hora de desarrollar o de visitar ese centro de interpretación. Una vez que desarrollamos esa parte, identificamos los indicadores de alguna manera importantes que nos iban a hacer saber si ese centro quería representar o podía representar la identidad isleña, ¿vale? Y eso volvemos a trabajarlo con la comunidad del municipio, de alguna manera para ver si en el diseño del prototipo que estábamos desarrollando, pues ellos se sentían identificados o no, ¿no? Y precisamente, pues bueno, pues sí que es verdad que el diseño estaba muy bien planteado, puesto que había sido la propia comunidad y los propios colectivos al cuales estaban formando parte del proceso de co-creación los que habían identificado todos esos ingredientes que tenían que formar parte de esta experiencia, ¿no? Pues nada, todo se reformuló precisamente, y en los paneles era importante de alguna manera también que en esos paneles donde contaban la historia, donde contaban las actividades socioeconómicas del pueblo, también fueran personas precisamente del municipio. Por lo tanto, se entrevistó a personas relevantes y se aglutinó en grandes paneles, pues en diferentes ámbitos, en la parte social, en la parte de naturaleza, de medio ambiente, en la parte cultural, pues se identificó personajes relevantes. Todo ello, os comento, fue un proceso bastante lento, más lento de lo que nosotros pensábamos, fijaros, ¿no? Pero cuando te obsesionas mucho con el propósito, sí que es verdad que Alma Natura tiene esa flexibilidad, ¿no? Bueno, pues al final se contratas 3 meses y el proyecto se convirtió precisamente en 5 meses, ¿no? Porque era importante darle mimo y cariño a todo ese proceso para poder conseguir que ese centro de interpretación fuera un símbolo de identidad de la comunidad isleña, ¿no? Una vez que se diseñó todo el proceso, comenzamos con el montaje, en el cual también participaron los grupos identificados. Fue una experiencia bastante bonita, y para presentarlo a la comunidad, una vez que lo terminamos, pues se diseñó pues una pequeña fiesta donde se invitaban a los familiares y los personajes que habían sido reflejados en cada uno de los paneles, los propios colectivos y otros colectivos que no habían sido o que no habían participado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues que fue toda una revolución. De hecho, este proyecto tiene un premio importante de la agencia andaluza, bueno, de la Junta de Andalucía, precisamente por todo el proceso y por el resultado, ¿no? Pues se crearon 3 puestos de trabajo en torno al centro de interpretación. Es uno de los centros más visitados de la provincia de Huelva, y aún sigue funcionando, ¿no? Sí que es verdad, hay una de las cosas
que no incluimos dentro de este proceso y que es muy importante, y aquí precisamente lo expongo, como de alguna manera uno de esos ingredientes erramos, que fue una evaluación o un seguimiento a largo plazo, ¿no? Para poder identificar de alguna manera si ese proyecto sigue en funcionamiento a lo largo de los años o debe de ser modificado, ¿no? Por eso os comento al principio de lo importante de no pensar que un proceso de innovación social tiene que cumplir cada uno de los pasos, pero sí la mayor parte de ellos, ¿no? Ojalá pudiéramos encontrar entidades o administraciones públicas o empresas que financien procesos de innovación social completos, porque eso sería una maravilla, ¿no? Pero sí que es verdad que quedaros con esta idea. Es muy importante que los procesos contengan esos 3 ingredientes de sentir, empatizar con la comunidad, actuar de forma colaborativa y medir a corto y o largo plazo. Espero que este ejemplo os haya servido sobre todo para materializar cada uno de los pasos que comparto en este módulo, y os animo encarecidamente a que pongáis en marcha estos proyectos, porque son proyectos que llenan el alma, son proyectos que son materializables y son proyectos que generan una transformación real. Así que nada, que os deseo mucha suerte y que disfrutéis sobre todo este curso y que podáis de alguna manera transformar todos estos conocimientos en soluciones reales para vuestro municipio y vuestra comunidad. Un besito.